Hola a todos, yo soy André Castiblanco y seré quien presente la ponencia que hemos titulado Percepciones durante la pandemia sobre trabajo, empleo y salud de trabajadores jóvenes del área del cuidado de la salud humana en Bogotá, DC, Colombia, que es realizada por un equipo interdisciplinar conformado por profesores del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, del SENA y estudiantes de maestría de la Universidad Javeriana. Agradecemos a quienes están conectados por su escucha, a los organizadores del Sexto Congreso Internacional de Sistemas de Salud y muy especialmente a los profesionales jóvenes que participaron de las entrevistas y los grupos focales de la investigación. Esta ponencia se construyó alrededor del objetivo de interpretar las percepciones sobre las condiciones de trabajo, empleo y salud durante la pandemia de un grupo de trabajadores jóvenes del área de cuidado de salud humana en Bogotá. A pesar de ello, debemos aclarar que esta ponencia se enmarca en la investigación, percepción de las condiciones de empleo, trabajo y salud en profesionales jóvenes del área del cuidado de la salud humana en Bogotá, DC, de la cual el término pandemia resultó ser una categoría emergente preponderante. Para realizar la investigación general y esta ponencia en particular, nosotros usamos un enfoque fenomenológico, debido a que nuestro interés es conocer las percepciones que tienen los profesionales jóvenes acerca de cómo les afectaron las condiciones laborales del sector salud durante la pandemia. De la investigación participaron jóvenes de 28 años o menos que tenían una experiencia laboral mayor a 2 años y que habían trabajado como mínimo 4 meses en Bogotá, en el área asistencial. En la investigación participaron profesionales de bacteriología, enfermería, fisioterapia, fonoaudiología, medicina y odontología, por ser estas las profesiones que tienen la mayor cantidad de egresados en el país. En la investigación realizamos 58 entrevistas y 6 grupos focales, uno por cada profesión. La información recogida a través de estas técnicas fue transcrita y analizada usando en vivo y en vivo transcription. Debido a la abundante cantidad de información recogida, en el proceso de análisis participó un equipo interdisciplinar compuesto por especialistas en salud pública, en seguridad y salud en el trabajo, psicólogos, enfermeros, antropólogos, economistas, entre otros. Además, para realizar un análisis sistemático y profundo de los datos, construimos, basados en una minuciosa revisión de la literatura, las siguientes categorías de análisis: condiciones de empleo, compuesta de las subcategorías calidad de empleo, mercado laboral, talento humano y relación salud y condiciones de empleo, y la categoría condiciones de trabajo, compuesta por las subcategorías caracterización de los peligros en el lugar de trabajo, al igual que la relación salud y condiciones de trabajo. Cada una de las subcategorías tenía códigos que se emplearon para el análisis de datos. Además de estas categorías construidas a priori, durante el análisis surgieron categorías emergentes, dentro de las que se destacaron algunas como pandemia, género y percepciones sobre el proyecto. Así las cosas, los resultados que expondremos son tan solo los encontrados en el código emergente pandemia. Para empezar, presentaremos brevemente las características sociodemográficas de los 83 participantes de la investigación. El 77% de ellos se identificó como mujer, mientras que el otro 22% se identificó como hombre. El promedio de edad de los participantes fue de 26.7 años, con una desviación estándar de 1.6 años. La persona de menor edad entrevistada tenía 22 años y la mayor 28. Todos eran egresados de algunas de las 6 profesiones ya mencionadas. El 78% estaba soltero, el 13% en unión libre y el 9% casado. Acerca de las condiciones de trabajo y salud, encontramos más afectaciones emocionales que físicas, pues como lo afirma un participante, abro comillas, ahorita en la pandemia digamos que estuvimos enfrentados tanto a riesgo biológico, pero también a un riesgo inminente, no sé cómo se llame, como psicológico, emocional, cierro comillas. Las demandas cuantitativas y cualitativas del trabajo aumentaron en tiempos de pandemia por la extensión de la jornada laboral y el esfuerzo que implica el manejo de pacientes en estado crítico. Acerca de las demandas cuantitativas, por ejemplo, los fisioterapeutas comentan que la extensión de la jornada aumentó tanto en lo virtual como en lo presencial. Por el lado de la virtualidad, una persona comenta, abro comillas, nos dicen reunión 5 o 6 de la tarde y uno puede estar trabajando desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana sin parar. Y sí o sí le toca conectarse a las reuniones. Por el lado de la presencialidad, en el grupo focal se comentó que,
abro comillas. A muchos nos tocó doblarnos en horas, tomar por lo menos, en mi caso, turnos de 24 por 24. Y eso repercutió en muchas cosas a nivel emocional, pues totalmente. La fatiga, la sensación de desánimo. Acerca de las demandas emocionales, los participantes comentaron que no estaban preparados para enfrentarlas. Muchos participantes manifestaron haber tenido episodios migrañosos, llanto fácil, ansiedad, insomnio, estrés, ansiedad, entre otras. Las demandas emocionales se relacionaron particularmente con la frustración de no poder salvar vidas, lo desgastante de afrontar la muerte de pacientes y colegas, el miedo a infectarse y, sobre todo, el miedo a infectar a las personas con las que convivían. Como comenta esta persona, abro comillas, en mi casa tuve la experiencia, ya todos se enfermaron, mi abuela falleció por COVID-19. La experiencia sí ha sido muy fuerte, tener después que volver a la misma clínica y a trabajar ahí, ir al mismo lugar donde estuve y recorrer esos espacios con mi abuela ese día, recordar como todo el proceso y pues aún así seguir con la vida, como si no pasara nada. En relación con el peligro biológico, los participantes reconocieron estar expuestos en su trabajo a toda clase de microorganismos. Sin embargo, dada la coyuntura, perciben la exposición al SARS-CoV-2 como una amenaza muy presente. Sin embargo, las afectaciones de la exposición a este peligro se relacionaron principalmente con la salud mental. La mayoría de los jóvenes manifestó tener sensaciones de miedo, angustia o estrés por contagiar a sus familiares cercanos, lo que puede verse en este comentario, abro comillas. Al principio fue bastante complicado. Miedo más que por mí era por mi familia, porque pues yo digo, pues bueno, si a mí me da, soy relativamente joven y no tengo mayor comorbilidad, pero pues mis papás, mi hermana, que vivo con ellos, eso sí me generaba bastante miedo. Cierro comillas. El peligro biológico, la intensidad de las jornadas de trabajo y las medidas de control de los peligros se relacionaron también con afectaciones a la salud física. Estas tres afectaron los hábitos de alimentación, lo que hizo que algunos profesionales tuvieran problemas como gastritis o deshidratación, como lo afirma este comentario, abro comillas. Ahorita con el COVID, que no se quite el tapabocas, que demás, y pues uno no come nada. Llega un momento en que el ayuno es bastante largo, bastante fuerte, y ahí es donde empiezan los problemas gastrointestinales. La exposición al peligro químico se percibió también en la pandemia en 4 de las 6 profesiones, principalmente en razón al aumento en la frecuencia de lavado de manos como medida de bioseguridad y por ende los episodios de dermatitis de contacto. Por ejemplo, esta entrevistada menciona, nos lavamos las manos hasta que nos dio dermatitis, hasta que se nos borraron todo el tiempo. El peligro locativo fue identificado solamente por los profesionales de fisioterapia y medicina. Para los fisioterapeutas que trabajaban como domiciliarios, aumenta el riesgo de caídas por tener que andar descalzos, con zapatones o con medias en casa de sus pacientes, como lo afirma este profesional, abro comillas. El mayor riesgo actualmente en mi trabajo básicamente es en algunas casas por el tema del COVID, porque me toca andar descalzo, entonces cuando toca explicar un ejercicio, uno se resbala fácilmente, cierro comillas. Los médicos refirieron también inadecuada o nula ventilación en sus áreas de trabajo, como lo afirma este participante. Abro comillas. A veces el espacio está mal distribuido, pero principalmente cuando hay sobrecarga de pacientes o cuando, voy a dar el ejemplo más claro del pico de la pandemia, había que reorganizar todo, poner parte de respiratorio en casi todas urgencias, había que reorganizar o traernos carros de paro y no había muchos sitios por donde poder caminar, cierro comillas. Acerca de las condiciones de empleo, encontramos que en el momento de participar de la investigación, la mayoría de los participantes tenía contrato laboral a término indefinido, el 44%. El 22% tenía un empleo a término fijo, el 18% uno por prestación de servicios. A pesar de ello, fue notoria la percepción de que la pandemia trajo muchos cambios a las formas de vinculación y al mercado laboral del personal de salud. Este relato es una muestra de ello, abro comillas. Por temas de la pandemia, la empresa en realidad se terminó. Entonces pasé nuevamente a la parte de hospitalización, pero con contratos por OPS, por paciente. Y posterior, en el que estoy actualmente, ya sea contrato a término indefinido. Pero aún así, eso no asegura que tenga el trabajo como tal, teniendo en cuenta que cuando disminuye el pico de la pandemia empiezan a sacar personas, ¿no? Entonces, aún así, estamos en la cuerda floja, cierro comillas. Si bien nosotros encontramos que la mayoría de profesionales, exceptuando los de odontología y fonoaudiología,
consideran que las oportunidades de empleo para su profesión aumentaron. Encontramos también profesionales de todas las disciplinas que fueron despedidos o que renunciaron por la precariedad de sus condiciones laborales. También encontramos una percepción generalizada, incluso de quienes consiguieron contratos laborales, de que los trabajos creados por la pandemia, especialmente los ofertados en los picos, fueron inestables. Abro comillas. Durante la pandemia sí hubo mucha oferta laboral, pero sé que los contratos que hicieron eran por meses. Entonces, pues no eran contratos que dieran mucha seguridad económica a largo plazo. Cierro comillas. Aunque la retribución en ocasiones aumentó, no fue la percepción generalizada. Algunos consideraron que las mejoras de remuneración fueron tan solo momentáneas, debido a los despidos masivos que sucedieron después de los picos o al cierre de servicios relacionados con la cuarentena. Hubo quienes consideraron que los pagos no mejoraron, como es el caso de este profesional que comenta, abro comillas, yo estuve viendo ofertas y decía no, o sea, perdón por la palabra, pero matarme en una época de pandemia por un sueldo tan bajito, pues prefiero quedarme en domicilios. Cierro comillas. Algunos profesionales consideran que la pandemia dio un mayor reconocimiento a su profesión y otros consideran lo contrario, pues perciben que el gobierno desconoció la importancia de su profesión durante la emergencia sanitaria. Dentro de los que no se vieron reconocidos, los odontólogos comentaron que se manifestaron inconformes por no ser considerados como parte de la primera línea del sector salud, pese a la exposición a aerosoles que tienen durante el ejercicio de sus procedimientos. Dentro de los que sí se vieron reconocidos se destacó la fisioterapia, especialmente aquellos fisioterapeutas que tenían énfasis en terapia respiratoria. Ellos vieron aumentada la demanda de su trabajo y el reconocimiento de su saber, como se menciona en este comentario. Como estamos en pico, no importa que estás recién egresado y de cualquier universidad, te entrenan para una UCI. Qué triste que sea así, qué triste que haya pasado eso para darnos un poquito más de valor en la parte asistencial. A pesar del anterior, los profesionales entrevistados manifestaron preocupación y angustia por la posibilidad de perder su empleo en cualquier momento en la pandemia y por la disminución de los ingresos recibidos en los meses críticos de esta. Para la discusión, consideramos importante resaltar que las condiciones de empleo que favorecen la inestabilidad laboral, además de traducirse en sensaciones de angustia, miedo y estrés en los profesionales, favorecen la percepción de que los esfuerzos de los profesionales no cambiaron a largo plazo sus condiciones laborales. A quienes entrevistamos consideran que los beneficios que la pandemia trajo a algunos en su salario, en las oportunidades de empleo o en el reconocimiento de su profesión, disminuyeron a la par que disminuyeron los picos de contagio. De igual manera, condiciones que no eran ideales como la jornada laboral, la adecuación de espacios o el suministro de EPP fueron acentuadas por la pandemia, lo que hizo que se incrementara la exposición a peligros y riesgos que tuvieron efectos en la salud física y psicológica de los participantes. Por último, hallamos interesante que, aunque los jóvenes percibieron con gran intensidad el riesgo biológico, las afectaciones de este fueron más psicológicas que físicas. Para ellos, pues, la principal afectación fue sentir un miedo de contagiar a sus allegados, un miedo que en ocasiones se hizo real. Para concluir, interpretar las percepciones de trabajadores jóvenes del área de cuidado de la salud humana nos permitió ver que, aunque estas varían de profesión a profesión, la investigación logró identificar algunas tendencias, las cuales presentamos en esta ponencia. De igual manera, a pesar de que la pandemia afectó de maneras diversas la salud de estos jóvenes, las afectaciones psicosociales son evidentes y extendidas. Por ende, es necesario desarrollar estrategias para apoyar al personal sanitario que se haya visto afectado en este aspecto. Para terminar, se percibe que, a pesar de que los avances en las condiciones laborales que se dieron en el sector salud en la pandemia, es importante ofrecer condiciones laborales justas a largo plazo para quienes prestan servicios en el sector salud. Muchas gracias.